Los invito a escuchar las cartas de amor de Enrique y Cecilia. Nos va a contar Sarita. Sara Crito de Eiras nos va a contar sobre este libro, estas cartas que recopiló y que fue desarrollando en un libro donde ustedes pueden comprarlo en todas las librerías. Hola a los oyentes de Radio FM Amadeus 91.1. Estoy acá con ustedes, Sara, continuando con las cartas de amor entre Enrique Yo y Cecilia Bunge. En concreto, vamos a seguir hablando de las cartas que se enviaron entre sí, Enrique y Cecilia, cuando él viajó a Estados Unidos por 3 meses para hacer un curso de administración de empresas avanzado al que había sido enviado por la compañía, y Cecilia por los hijos no lo pudo acompañar. Esto fue a fines del año 1957. En el medio de este viaje de estudios, en que también aprovechó para contactarse con los socios de la empresa Cristalería Rigoló, que lo había enviado a Enrique a hacer este estudio. Fue a Canadá con unos compañeros de trabajo en una especie de fin de semana largo. Y le decía a Cecilia: aquí estoy haciendo el viaje por Maine, tu viaje que tanto me has dicho que haga, te lo debo a ti, realmente es precioso. Y decía que trataba de mirarlo con los ojos de ella, como si tú estuvieras al lado y lo miraras. Y además me dijera: fíjate en esto, fíjate en aquello. Hasta tus comentarios me divierten muchísimo y nos unen. Y también, como Cecilia le contaba que una de sus hijas estaba vendiendo rifas para beneficio, dijo: ay, la veo tan bien, con su cara inocente, como bien dices, vendiendo rifas caras. Me hizo mucha gracia. Y sobre todo estoy encantado con que sean generosas, lo contrario al egoísmo, y que se diviertan sirviendo a Dios y al prójimo. Decíselos. Y también le decía: cómo me gusta tu nombre, Cecilia, me encanta el nombre y la persona que lo lleva. Y después le contaba hasta detalles que, por ejemplo, una cosita que aprecio porque no tengo en Harvard es la mesa de luz con su lamparita. Por otra parte, pienso ahora en los chicos. También tiene su ventaja que no se acostumbren a leer en la cama. Lo que es muy triste comprobar, tanto en las estaciones de servicio, en moteles y hoteles, es la presencia de novelitas muy verdes y con tapas asquerosas. ¿Qué problema? Cuanto más accesibles son, más se leen, y cuanto más se leen, más negocios estarán a la venta. En otro momento, Enrique le había comentado, ¿no?, que este tipo de lecturas pornográficas lleva a la infelicidad, porque en definitiva lleva a la falta de libertad, ¿no?, de independencia, comparando los actos de uno con los que ve, ¿no?, o lee. Y después decía que estaba chocho de haberle dado gusto a uno de sus compañeros de viajar, a hacer este viaje, ya que no podían volver cada uno a sus ciudades de origen, ¿no? Y también se da cuenta que otra vez que había viajado a Montreal a un congreso de UNIAPAC, estos congresos que hacen todas las asociaciones de empresarios cristianos del mundo, él no había aprovechado a recorrer, y le comenta a Cecilita: no hay nada que hacerle, aunque a veces no sea evidente, la felicidad está en seguir fielmente la voluntad de Dios, expresada normalmente por los deberes habituales. Díselo a los chicos dándoles este ejemplo, ¿no?, de que no habiendo perdido el tiempo antes en este congreso, ahora que tenía unos poquitos días de descanso en el curso, podía disfrutar los árboles, que estaban mucho más lindos que antes y en condiciones mejores de aprovechar descansando.
Y después también se da cuenta, hablando de la voluntad de Dios, me parece ver lo importante, lo esencial, lo más esencial psicológicamente son los siguientes 3 puntos. Comprender que existe un plan de Dios y que nuestra felicidad reside en seguirlo, ¿no? Que Dios quiere nuestra felicidad y que tenemos que cumplir eso que Dios quiere de nosotros y el mundo va a ser un poquito mejor. Si no lo cumplimos, sufre el mundo entero. Y también que lo importante, de la religión es conocer a Jesús. Es lo esencial, que lo conozcamos a Jesús y luego dándonos cuenta de lo que nos quiere, seguirlo, pensar en Él, lo que sufre con los pecados, ofrecerle nuestro cuerpo. Y le contaba también que allí en Canadá habían visitado el santuario de Santa Ana, que era muy lindo, que parece que tiene el brazo que sostuvo a la Virgen. Y en el camino pararon en una fábrica de uno de los compañeros, eran 5 que viajaban en el auto, compartiendo el descanso, que trabajaban en una fábrica de leche en polvo de la compañía que pertenece a uno de mis compañeros. Es una compañía que gana tanto que no tiene interés en ganar más por los impuestos y por eso es más lo que dedican a la propaganda que otras cosas. Y sin embargo, la fábrica es baja y muy ruidosa. Sería mejor que gasten algo menos en propaganda y hagan edificios mejores. De una eficiencia maravillosa, pero pensé en la frase de León XIII. Mientras la materia sale ennoblecida de la fábrica, los hombres no. Y él aprovechaba apostólicamente, ¿no?, con los compañeros que eran de diferentes naciones que habían estado hasta hace poco en guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y cómo convivían de bien, ¿no? Y se da cuenta de estos detalles, ¿no?, de las empresas en las que trabajaban sus compañeros, ¿no?, que no procuraban un buen ambiente de trabajo con buenas condiciones. Y él, en cambio, daba mucha importancia a eso en la compañía que él trabajaba. Visitaba los baños. Por ejemplo, uno de los que trabajó en Quintalilla Regoló dijo que allí se duchó por primera vez con agua caliente. Y en el santuario vio algunas de las intenciones que pedía la gente sin firma, ¿no? Y decía: que mi hija tenga más paciencia con sus hijos, que mi marido me crea, me tenga confianza. Y decía: qué emocionantes son las cosas que afectan al corazón de la gente. Y además de que pedían salud para tal o cual persona. Este viaje de 5 personas de nacionalidades diferentes, incluso que han estado en guerra entre sí, muestra qué perspectivas hay de convivencia cuando hay buena voluntad. Un ejemplo para el mundo, para nuestro país. Y después le decía a los chicos que recen al Espíritu Santo, que es quien renueva la faz de la tierra, para que haga surgir en nuestro país gente con fuerza de carácter suficiente, que le recen a la Virgen de Luján, patrona de nuestra patria, por la patria y por los gobernantes. Y decía que las Sagradas Escrituras dicen que rezar por los gobernantes es una de las pocas cosas de orden social que pide. Y él decía que le pedía al ángel de la guarda de la Argentina, a los argentinos de hoy y del futuro, por quienes estamos trabajando y sufriendo, que rezaba por ellos y por los compañeros de estudio de la universidad en la que estaba en ese momento. Y le decía a ella que siga con su obra en la familia y en la Liga de Madre, que es mejor prender una vela que luchar contra la oscuridad. Y le contaba que había ido su madrina a visitarlo con su tío y que lo habían invitado a comer y que hablaban los dos al mismo tiempo de puro contentos. Y estaba agradecido de que había ido a misa todos los días sin demorar a sus compañeros ni sacrificar el sueño. Y que, en la vuelta salió un tema de por qué picaban los mosquitos, y él tenía siempre un evangelio en el bolsillo, un Nuevo Testamento, y citó algo que había leído la noche anterior y los dejó impresionados.
Después también estaba muy presente de lo que pasaba en Argentina. Él había sido el autor de la ley de salario familiar y su mujer, Cecilia, le había mandado un recorte diario en que se extendía a todos los sectores laborales y Enrique comentó: una vez más se confirma que de tanto sufrimiento habrá de salir mucho bien. Y ya se acercaba el momento de la vuelta y bueno, compraba cosas para sus hijos, para su mujer. En un momento dice que salió a caminar y rezar el rosario después de arreglar papeles y unos que volvían medios borrachos me invitaron a seguir festejando con ellos. Con suerte puedo descabullerme a los 5 minutos. Y al volver escuchó que alguien lo llamaba y fue hasta uno de los compañeros que compartían el cuarto, que estaba con una gripe asiática y lo acompañó, le contó cosas, hablaron de la relación entre la fe y la psicología. Él era, cristiano pero protestante, de otra religión. Le pidió consejos, estaba asustado porque se sentía bastante mal y después él le agradeció muchísimo, ¿no? Ese ocuparse de él cuando estaba tan enfermo. Y el Papa Francisco, en una de las visitas que realizó Sarita, le decía esto, comentaba esto sobre Enrique Yo. Qué gran tipo. Va a ser santo este, ¿eh? Ay, va a ser santo. Gracias, un gran Papa. empresario y un gran hombre de iglesia. Sí. Vas a ver que muy pronto va a ser santo. y con esa gran emoción que Francisco hablaba sobre Enrique, también en otro de sus discursos, en la visita de Uñapac y Acre, hizo este comentario sobre Enrique. Uñapac y Acre evocan en mí el recuerdo del empresario argentino Enrique Yo, uno de sus fundadores, cuya causa de beatificación pude promover cuando era arzobispo en Buenos Aires. Les recomiendo que sigan su ejemplo y para los católicos acudan a su intercesión para ser buenos empresarios. Y siguiendo con las cartas de amor de Enrique y Cecilia, Cecilia siempre le hacía recomendaciones a Enrique. Escuchemos lo que nos va a contar Sarita sobre justamente las recomendaciones de Cecilia. Y después le recomendaba a Cecilita que trabajara con perseverancia y tranquilidad en la Liga de Madres que ella escribía y presidía en Buenos Aires. Que se den cuenta que no es algo ajeno a las que participan, a las que se les da algo, sino que ellas son las madres de la parroquia y que la Liga es una organización que las agrupa para beneficio de todos. Y después Cecilita, se había quejado de que le dolía una pierna y decía: uy, ¿cuánto te debe costar? Y no poder hacer nada para ayudar. Estaba preocupado de que estaba lejos de ella y no podía como ayudarla con los chicos ni en las tareas del hogar. Y entonces le recomendaba, cómo organizarse, ¿no? Que le pida a los chicos que le ayuden. De hecho, en las cartitas que le escribía a sus hijos le decía que le ayuden a su mamá. Y le agradecía, ¿no? Que como la Virgen que cedió sus derechos maternales sobre Jesús en la pasión, ella había cedido sus derechos conyugales para que él pudiera ir a estudiar allá, cumpliendo lo que Dios quería y lo que la empresa lo había mandado, ¿no? Y le decía que fuerte que era, ¿no? Porque otros compañeros se quejaban de que no podían controlar solas a sus hijos adolescentes de 13 o 14 años. También le contaba lo que estudiaba, que había escuchado un caso de conducta humana en la universidad, en que en un hospital cada madre, antes de cacharla de alta, le explicaban durante 25 minutos los mejores métodos de alimentar a los chicos. Después de mucho tiempo se les ocurrió hacer una encuesta para
saber si habían seguido sus consejos y descubrieron que en general eran pocas los que lo hacían. Luego de varios ensayos decidieron hacer lo mismo, pero con 8 madres a la vez, primerizas, durante el mismo tiempo y dejarlas que participen charlando entre ellas. Encontraron que se convencían mucho más fácilmente. Me parece que es una experiencia muy útil por muchas razones, incluso Acción Católica, pero también que le sugiere aplicarla en la Liga de Madres en la que trabajaba Cecilia. ¿No? Que si cada una da su opinión, recuerda más, ¿no? Los consejos para una función tan natural como dar de lactar, ¿no? La lactancia. Y le decía que tenga paciencia con su padre y que piense que su papá había enviudado de recién casado cuando su mujer Cecilia tenía 3 meses, y de una mujer como debe haber sido tu mamá, debe haber significado para él un golpe bárbaro y una situación humanamente sin el auxilio y la gracia insostenible. Y le agradecía tan buenos consejos que ella le daba a Enrique, que eso le hacía olvidar que estaban físicamente alejados. Tan obvio lo unido que estamos individualmente. Y después le decía que su descripción del día domingo había sido muy vívida. Y entonces le decía, tratemos de mantener lo bueno y de no permitir que lo malo salga a flote en esos días. Y que tenía buenas intenciones y propósitos para mejorar, ¿no? Y recemos una de María para que nuestra vida matrimonial sea lo que Dios quiere que sea, que es sin duda lo mejor para nuestra felicidad. Y después le contaba, ¿no? Que tal vez pensando en esto que le costaban los domingos a Cecilita, y rezando, ¿no? Que creía que tenían que ser días caracterizados claramente por ser bien distintos de los demás. Para ubicar bien el problema, creo que todos los días tienen que tener un horario bien concreto como ya lo tienen. Los sábados cosas concretas también, no necesarias siempre las mismas, para el bien de la casa de todos, limpiar o lavar o planchar lo que sea o hacer compras, ¿no? Que todos contribuyan al bien de la casa. Los domingos, en cambio, seguir 2 principios: que no haya ninguna forma de conducta determinada, que todos se sientan cómodos, incluso vos y yo, y relajados. Que se vayan educando a los chicos en usar bien el tiempo de descanso, que es muy necesario incluso por si alguna vez hacen una vida universitaria lejos de casa. Nosotros guiaremos las cosas, pero suavemente, teniendo en cuenta que lo que a los chicos les interesa, pero sin perder de vista estas 2 consideraciones. Y le decía, los chicos tienen que aprender a cocinar, no sé cómo ni cuándo. ¿Por qué no les dices que vayan aprendiendo para que me den la sorpresa de una torta cocinada por ellas a mi regreso? Bueno, y le preguntaba qué hacían, si salían. Después también le contó que en otra clase salió el tema de la ayuda de Estados Unidos a los demás países. Y que Enrique hizo una broma de que a ver cuándo lo iban a empezar a dar el dinero, que les tenía tanta confianza a todos, pero tuvo que discutir con uno que decía que como requisito o condición para que Estados Unidos dé ayuda a los demás países subdesarrollados era que se difundan los contraceptivos, es decir, no prestar dinero a los que no los difundieran. Y él pensaba en la Patagonia, ¿no? Como tanto hay para hacer y para poblar allí hay hierro, aluminio, petróleo, 2 valles que mueven clima y muchos alimentos. Un buen puesto, ¿no? Tanto para poblar. Y qué triste, ¿no? Que se ponga como condición hoy en día el aborto, la contracepción, ahora la esterilización, ¿no? Que se está fomentando tanto, lamentablemente, como si fuésemos animalitos. Y le decía a Cecilita que bueno, que tiene este dolor en la pierna, que lo ofrezca, que el sufrimiento bien utilizado es, como dicen acá, un powerhouse. Solo a la luz de la voluntad de Dios tienen sentido muchas cosas. Y Cecilita, bueno, le pidió ayuda a la Virgen, ¿no? Como le molestaba esta pierna. Y dice que le contaba que se había como recuperado. Y Enrique le contesta, realmente es un regalo de la Virgen en el primer día de su mes, en noviembre. Cuánto me alegra que hayas hecho ese abandono a ella. Esa es la esencia de la consagración a la Virgen. Y cuanto más nos agarramos de la mano de ella, más unidos estamos a ella. Más participaremos de su fuerza, de su amor, de su vida. Y le alegraba que los chicos la estén ayudando tanto.
La educación debe ser una preparación para la vida y es bueno que se vayan acostumbrando. Y ahora lo importante, la intervención evidente de la Virgen en tu corazón, lo cual nos obliga aún más hacia ella y hace más soportable la separación, pues creo que si no hubiera sido necesario o conveniente, algo habría ocurrido para que no se produjera. Me llena de alegría y de nuevas fuerzas. Y después le decía con respecto a una operación comercial que estaba haciendo Cecilia, haces bien en preocuparte, pero no te inquietes. De cualquier forma, desde ya apruebo cualquier cosa que hagas, de modo que no te preocupes por lo que yo pudiera pensar. Pero como te he dicho en otras oportunidades, creo que habrá dificultades, lentitudes, pero saldrá bien. Y si Santa Teresita anunció que pasaría su cielo haciendo el bien en la tierra, ¿cuánto más la Virgen, si nos apoyamos, entregamos a ella como hiciste vos, no nos va a ayudar del todo? Y le decía, tenemos realmente muchos motivos de estar agradecidos a Dios y obligados a ser más buenos. Además de las muchísimas otras ventajas, creo que este viaje nos va a hacer muy bien, aún para la vida familiar. Y veía cuando un compañero le contaba que hubiese querido tener más hijos, más comprendo que una familia numerosa es una bendición de Dios, aunque signifiquen 15 años de problemas, pero aún así menos que si la familia fuera chica. Y le contaba que un sacerdote que lo había orientado en su vocación hacia el empresariado, cuando Enrique era joven, él quería ser obrero y él le decía que si podía trabajar entre los empresarios para mejorar las condiciones de los trabajadores, también podía ser apostolado allí. Lo invitó a Chicago, Enrique estaba estudiando en Boston, a que les cuenten lo que era la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que él había fundado en Argentina, que había sido en definitiva inspirada indirectamente por él, ¿no? Al orientarlo hacia el apostolado entre los empresarios. Y aunque le costara algunos dólares, iba a hacer el esfuerzo en ir y con alegría. El espíritu de pobreza, se me ocurre, es una fuerza que nos libera de tantas cosas. Y le decía también sobre la pobreza, ¿no? Que había que estar desprendidos de que si no podemos hacer algo, por ejemplo, de estudiar porque se nos rompen los anteojos, bueno, ofrecerlo, que hay distintos espíritus de sacrificio, de desapego a lo material, ¿no? Que podían vivir, o una pobreza intelectual, humildad propia de quien sabe que nunca iba a conocer toda la verdad, o frente a nuestras propias imperfecciones, como él reconocía, bueno, la necesidad de vivir desprendidos. Y después también le comentaba en una carta a Cecilia, que ella le había contado que seguían rezando el rosario en familia, decía, qué contento estoy que recemos el rosario en familia. Tal vez sea la costumbre, la herencia de más valor que dejemos a nuestros hijos. Y esa idea de rezar el rosario se la había dado Cecilita a Enrique. Después, en otro fin de semana, aprovechó a viajar también por trabajo y reunirse con las autoridades de la socia de las cristalerías en las que trabajaba Enrique. Y se da cuenta, bueno, que también necesitaba saber hacer ejercicio, ¿no? Ser ordenado y hacer actividades físicas para descansar, y que ella lo ayude a eso. En un momento dice que los compañeros de la universidad lo invitaron a un cabaret tranquilo, pero yo con cualquier pretexto me abrí llevándome a otro. Este otro me confesó que estaba deseando no ir, pero que si no lo hubiera tomado por el brazo no le habría quedado más remedio que seguir con nosotros. La influencia de los pequeños grupos sociales. Y bueno, se da cuenta que tenía que no que hacer más, pero sí más organizadamente, menos agitadamente, ¿no? Y por eso le estaba pidiendo a Cecilita ahí para la vuelta. Y después fue a visitarlo al final del curso su papá, y el compañero episcopaliano que había ayudado, a curarse, Enrique lo había acompañado durante su enfermedad, decía que era lindo ver cómo se trataban en una comida Enrique y su papá, cómo se gozaban y admiraban mutuamente y hacían chistes. Y este compañero de cuarto le dijo que había aprendido más de Enrique que de toda la universidad. Su sentido de humor, su honestidad, su fe, lo habían, hecho profundizar y
reconocer la importancia de la fe y que cualquier cosa que necesite que le silbe, porque a Enrique le encantaba silbar, como un chiste por su modo alegre de silbar. Y después le contaba que había comprado libros para hacer varios regalos para la Acción Católica y que no eran muy caros, pero muy buenos. Y después los llevó a su papá también a compartir clases en la universidad. Y en un momento pasaron por una capilla muy linda y su papá, que era agnóstico, dudó bastante en arrodillarse, y Enrique le pidió a la Virgen que en su condición de madre también de él, y rezó por él, y su papá terminó arrodillándose. A él le impresionó un montón el timing. Bueno, y valoraba, como en Estados Unidos había muchos latinoamericanos que iban a influir, ¿no?, en esa unión del trabajo entre la genialidad de los norteamericanos y la espiritualidad de los puertorriqueños, de los cubanos. También le contaba a Cecilia que en el departamento los chicos estaban muy interesados en que no tengan nada superfluo, que sus muebles sean funcionales y lindos, pero sencillos, ¿no? Porque Cecilia, estaban adquiriendo su departamento. Muchos le agradecieron todo el insight que Enrique les había dado a los otros, y al despedirse hasta le hicieron bromas de él. Y Cecilia le decía que a pesar de estar tan lejos es el que más cerca estás. No sé cómo hay gente que puede afirmar que no existe el espíritu. ¿Qué es entonces?, le preguntaba Cecilia a Enrique. Le decía cómo los chicos gozaban y lo contentos que se ponían cuando él escribía postales o cartas, y cómo disfrutaba ella cuando él los llamaba. Y en un momento le escribe Cecilia a Enrique: no te imaginas la alegría de los chicos cuando llegan tus cartas. Con qué alegría anoche le di la buena noticia de que ya ibas a volver. Se levantó la moral de la casa, ¿no? Cómo disfrutaban, ¿no? Enrique estando con su familia, y valoraban como esa obra tan duradera que es el ser la familia, donde se consideraba a Enrique que eran más irreemplazables. Y seguiremos en el próximo programa comentando las últimas de estas cartas de amor, en un viaje laboral que hizo para defender a su personal Enrique pocos meses antes de fallecer, porque el resto del tiempo estaban juntos en el matrimonio Enrique y Cecilia. Gracias, Sarita, porque siempre nos estás acompañando. Te esperamos en el próximo programa con más cartas de amor de Enrique y Cecilia. Ahora nos despedimos, nos encontramos la próxima semana y los dejo con la alegría del Papa Francisco cuando nombró venerable a Enrique Yo. Queridos hermanos y hermanas, dejar de lado la alegría que tuve poco tiempo atrás, afirmar la virtud heroica de Enrique Yo. Le pido a él que los acompañe en este encuentro y que los haga progresar.